están dando una señal brutal con respecto a la apreciación de la propia cultura. Es decir, cuando yo veo como veía en Venezuela, y me imagino que eso estará muy vigente en México también, entre ciertas clases medias altas y hacia arriba, ilustradas, el nerviosismo con que los hijos, ¿qué tal está el inglés? ¿Y qué tal es el inglés en el colegio? ¿Y tú crees que aprenderá bien inglés? Pues mira, me parece que ese es un tema que realmente no debería preocuparnos tanto. En primer lugar, porque el español es una de las tres megalenguas del mundo, siendo la otra el inglés y el mandarín. No es que el muchacho está hablando macedonio. El muchacho va a tener una capacidad de comunicación absolutamente extraordinaria a partir de su lengua materna. Y por otro lado, lo que conviene educativamente es reforzar la lengua de la casa en el colegio. Así se establecen unos cimientos cognitivos muy sólidos. Y además, desde el punto de vista de la apreciación de la propia cultura, genera una apreciación de la propia cultura. Y además, vamos a agregar esto que es una cosecha reciente, es mi convicción íntima que dada la convergencia del procesamiento del lenguaje natural con la inteligencia artificial y todos sus derivados que tienen que ver con reconocimiento de voz, procesamiento de texto, traducción e interpretación automáticas. Y pare usted de contar, pero sobre todo estas dos últimas, traducción e interpretación automática. Las personas que hablen una de las grandes lenguas del mundo, y es el caso nuestro, que somos hispanohablantes, no van a tener necesidad de aprender otra gran lengua del mundo, Ujú. porque ella va a estar tan digitalizada como la nuestra. Y a través de los canales digitales se va a poder tener una comunicación mucho más fluida que la que tienen las personas que medio hablan inglés y Sí. que constituyen esos 1.000 millones de personas de los que hablábamos antes. Es decir, Ujú. las personas que están invirtiendo tiempo, dinero, energía y autoestima en el Ujú. tema del inglés, a menos que estén en muy buenas manos, manos muy competentes y que además tengan cierto talento para los idiomas, Claro. Ujú. pues muy probablemente su dominio nunca va a poder ser superior al que ya ofrecen los aparaticos Ujú. de interpretación automática que uno se pone en el auricular y que va traduciendo en tiempo real. Entonces, mi consejo a los padres nerviosos, que los hay muchos y yo los conozco, en Hispanoamérica hay muchos padres nerviosos con el Claro. tema del inglés, es el siguiente. Us- Mi asesoría lingüística le diría lo siguiente. Preocúpese porque su hijo tenga una adecuación y plenitud absoluta a cada situación lingüística. Que sepa leer bien, que sepa escribir bien y que todo eso dentro del español, dentro del español. Es decir, va a ser unilingüe, pero un unilingüe pleno, agudo. ¿M? Y ese unilingüe pleno, agudo, a la hora de comunicarse con otros, pues lo hará a través de la tecnología. Así es. Ojo, si uno ama la lengua inglesa, francesa, portuguesa, etcétera, si uno tiene un deleite estético o una admiración Ujú. particular, por supuesto, apréndala, ¿no? Pero si uno lo que está es nervioso por el hecho de que se va a quedar aislado y que no habla la lengua dominante en el mundo por el momento, pues quiero decirles que en cuestión de 10 años, si somos realistas, 20 años si somos muy pesimistas, la traducción y la interpretación automática entre las grandes lenguas del mundo será de tal calidad que si usted aprende una de las grandes lenguas del mundo, es porque usted le da la gana, porque usted quiere, porque usted le gusta eso. Pero el tema de aprender una lengua por necesidad, eh, para las personas que estén viajando, para las personas que tengan intercambios ocasionales con el mundo, eso se va a matizar mucho. ¿Quién va a necesitar aprender una lengua extranjera? Quien se mude de país porque no va a estar todo el tiempo con los aparaticos y ese tipo de cosas. Pero es decir, la Claro. persona que lo que está es, por ejemplo,
en un equipo global coordinando una actividad X por internet, pues con el aparatico va a tener suficiente, ¿no? Entonces, Carlos, ujú, sí, sí, entonces, fíjate, además hay otra cosa. Eh, yo no sé si en México, porque en español los campos semánticos son muy divergentes en cuanto a los nombres de los animalitos, ¿no? Pero hay un pajarito que se llama picaflor en Venezuela que va de flor en flor, ¿no? ajá, Este, ya el picaflor lingüístico, esa persona que o sea, habla 5 idiomas, habla 3 idiomas, mira, eh, seguro que los medio habla y ha invertido tanto tiempo en eso que no le ha puesto cuido a la propia lengua. Entonces yo lo que traigo a colación es, para los niveles que se suelen adquirir de inglés como lengua extranjera, los aparaticos son más que suficientes. Y si usted, y para para la hora del discernir, del conocer, del tener más matices, lo importante es profundizar en la propia lengua, en vez de estar como picaflor. A partir de allí, gracias a ese dominio pleno y la tecnología, usted tendrá unas posibilidades de intercambio a nivel mundial extraordinarias. Te confieso que una persona, ya hay 3 personas que me han oído argumentar de esto, 3 personas sí, sí, sí. bastante solventes que me han dicho, voy a sacar a mi hijo del colegio bilingüe. Y tienen razón, y Bueno, tienen sí. razón. El problema aquí, Carlos, es que al menos en Hermosillo no hay colegios privados que no sean bilingües. Ya. Entonces queda la opción de la educación pública. Claro, ojo, pero perdóname, vamos a ver qué entendemos por bilingüe, ¿no? Porque Sí. en la educación bilingüe, si se entiende por educación bilingüe, el que yo imparto clases de biología en inglés, clases de historia de México en inglés, etcétera, etcétera, cuando el inglés ya no es una lengua que se enseña, sino una lengua de enseñanza del currículum normal. Ujú. Ahí es donde estamos ante un verdadero colegio bilingüe. Y eso en el supuesto de que los maestros de esos colegios sean verdaderamente competentes en la lengua, porque ese es otro problema, ¿no? Que generalmente, Carlos, bueno, sí. la cosa cojea. Sobre ese tema me gustaría profundizar y nada más permítame un par de minutos y comentarios, si le parece bien, Carlos, para Dale, dale, saludar a la audiencia. Ya vi que nos están viendo de varios lugares, ya se conectaron más de 100 personas, así que por favor pónganle me gusta para que el algoritmo todopoderoso que también luego elabora, ¿no?, las traducciones a los diferentes idiomas, pues siga recomendando este contenido a otras personas. Pero bueno, ahorita les voy a mandar saludos, nada más déjeme comentarle un par de cosas, Carlos. dígame. Estamos hablando acerca de la lengua madre, que es esa lengua donde se expresan, digamos, los sentimientos más complejos, las ideas más profundas, ¿verdad? Los pensamientos que realmente salen de nuestro ser, ¿no? Entonces, le voy a poner dos casos. Aquí en Sonora, ¿verdad? Tenemos en la costa de Hermosillo a la tribu Comcac, que hablan un idioma que ya no digamos es un idioma que hablan cerca de 2000 personas únicamente, sino que aparte pertenece a una familia lingüística que es propia, es decir, los otros grupos, las otras tribus, como la tribu Yaqui, ¿no?, los Tojonodam, hablan lenguas de la gran familia de lenguas yutonaguas, ¿no?, la que acaba hasta la parte del centro de México, hasta la parte mal llamada azteca, ¿no? Bueno, no obstante, este grupo no. Y en este grupo, en sus casas, hablan el Cuiquitom, que es su lengua nativa de los Comcac. No obstante, los niños en las escuelas, ¿verdad? Pues mucho del material viene en español, que es con la lengua a través de la cual se comunican, pues con el resto de las poblaciones, ya sea los pescadores aledaños, la gente que vivimos en la capital del estado, etcétera. Entonces ahí lo que sucede es de que muchas veces parece que esos sentimientos más profundos y la manera de expresarse de algunos niños es en español y no en la lengua que hablan en casa. Y la otra mitad, ¿verdad? Parece que sí piensan, se expresan en cuiquito y ya después el español sería la segunda lengua. Es decir, ahí están en un entorno totalmente bilingüe con una lengua minoritaria, ¿no? Una lengua, una megalengua que es el español que les permite comunicarse con el resto del mundo y una lengua sumamente local que les permite comunicarse con sus familias y comunidad inmediata. Eso es algo que sucede aquí. Platicaba, ¿verdad?, hace un par de semanas con mi amigo Marcos Ramírez acerca de que a veces en las políticas lingüísticas mexicanas
dicen, pues vamos a enviar un maestro indígena. El único problema es que ese maestro indígena es de otra región indígena y habla otra lengua indígena y no les enseña, no les refuerza esa lengua indígena. No obstante, pues está ahí el uso del español. Ese es un caso, ¿no? El otro es similar que le quería comentar de la gente, los mexicanos que se van a Estados Unidos y sus hijos, ¿verdad? Pasan gran parte de su día en un entorno de habla inglesa y en la casa hablan en español y es un proceso similar. Es decir, algunos de ellos expresarán sus emociones más complejas, sus sentires más profundos a través del inglés, porque es el que hablan en la calle, y otros lo harán a través del español. En ese sentido, sí tenemos un entorno totalmente bilingüe, ¿no? Y en el caso, digamos, de Estados Unidos, ¿no? Donde dos grandes megalenguas del mundo, ¿no? Prácticamente las dos principales, excluyendo al mandarín, ¿verdad? Pues y ambas son muy útiles y ambas están en su entorno bilingüe, ¿no? Y acá, ¿verdad? Así como sucede aquí en Hermosillo, ¿no? Con los Comcac, pues así también sucederá en varias áreas rurales de nuestro país, donde hay un entorno que los rodea en español y un entorno local en su propia lengua. Ese no es el caso, como bien comentábamos, por ejemplo, de aquí, de la capital de Sonora, donde todo el entorno alrededor es en español e incluso cuando uno va al sur de Arizona o a otras zonas, ya incluso que son de habla inglesa, ya uno se encuentra que hay más gente que habla español, ¿no? O sea, uno no necesita hablar inglés para cruzar la frontera a Arizona, ¿no? La mayor parte de la gente con la que uno platica en el sur de Estados Unidos habla también español. Pero bueno, está esa cuestión un poco de estatus, ¿no? Un poco, de ese estrés de que, ay, si mis hijos no aprenden inglés ahorita que son pequeños, porque aparte se nos ha vendido la idea de que el ser humano aprende mucho más fácil a temprana edad y si no lo hace a temprana edad, después le va a ser mucho más difícil, lo cual yo les puedo decir desde ahorita que es falso. Y yo he visto cómo pues diferentes niños, ¿no? También cada individuo, desde que es niño, ¿verdad? Pues tiene diferentes capacidades. Hay quien le imparte esos cursos de inglés y empieza a hablar más o menos bien con fluidez, y hay quien de plano no, no le entra un segundo. O sea, también tiene mucho Como que ver con los números. con las capacidades personales, igual con las matemáticas y con otras. Entonces, en ese aspecto me quería enfocar, ¿no? Eh, ¿Cómo ve, o sea, en esta cuestión, comparar cuando realmente hay entornos bilingües, como estas comunidades rurales indígenas que le platicaba, o los migrantes hispanos en los Estados Unidos, que realmente viven en entornos bilingües, frente a nosotros que vivimos pues en un país totalmente hispano, en una capital estatal como es Hermosillo, en una ciudad donde no es un entorno bilingüe? O sea, qué diferentes, digamos, procesos mentales y en qué nos pudiera perjudicar estarle, como decimos en México coloquialmente, ¿no? Estarle haciendo al cuento como que hablamos inglés y que haya festivales en inglés y que aparte de celebrar, no sé, las posadas ahora en diciembre celebren la cena de Thanksgiving, ¿no? En las El escuelas, o sea, Halloween. no, así en México, ¿no? Halloween y Día de Muertos, ¿no? O sea, aunque suena como algo sumamente positivo y como te comentaba, actualmente indispensable prácticamente si quieren vender educación privada, van a salir hablando inglés tus hijos, en realidad es 100% positivo o hay algunas afectaciones. Entonces, doctor, Sí. esa sería la pregunta y déjeme ya nada más en un minuto saludar a la gente que nos visita desde Monterrey, Ciudad de México, desde Valencia, muchos saludos hasta allá, hasta Málaga también y pues hasta las diferentes partes también de la Ciudad de México, ¿no? Hasta las diferentes ciudades y regiones de este extensísimo mundo hispano del que nos ven aquí en México antes de México. Entonces, Carlos, es totalmente Bueno, positivo esta educación bilingüe. vamos a ir por partes. Mira, Sí. toda lengua es un tesoro de la humanidad, porque cada lengua es una especie de red que se lanza para pescar significado. Y esa red, cada una de esas redes, tiene un entramado diferente. Por lo tanto, la pesca de significación es distinta. Si bien no se puede decir que cada lengua es un mundo paralelo al mundo de otra lengua, sí se puede decir que las lenguas inclinan nuestra percepción y nuestra manera de estar en el mundo de una manera importante, ¿no? Por el mero hecho de su ordenación y generación de significado, por el mero hecho del entramado que implica esa red. Entonces, si uno lo ve desde un punto de vista de la humanidad,
esa abstracción llamada humanidad, a la humanidad le interesan todas esas redes, porque cada red tiene una especificidad, ¿no? Que puede ser de interés. Ahora bien, a nivel de la mesa familiar concreta, en donde hay que resolver cómo se vive y sobre todo, por ejemplo, el tema de generación de ingresos para comer. El tema de la lengua pasa de los afectos a lo práctico. Entonces, muchas veces tenemos una concurrencia de una lengua que es de la tradición, de los afectos, de la identidad, y otra lengua que es la lengua más bien pública, la lengua en donde yo voy a conseguir el sustento, en donde yo voy a pagar los impuestos, en donde yo voy a poder dirigirme a grandes cantidades de personas. Porque vamos a tener en cuenta esta siguiente ecuación. Mientras más identidad, menos cobertura. Mientras más cobertura, menos identidad, ¿no? Por ejemplo, si yo hablo español contigo, tú me estás entendiendo perfectamente, pero yo no estoy hablando contigo exactamente como hablaría con un amigo caraqueño de la infancia con quien jugué en el patio. Claro. Estoy haciendo una pequeña adaptación para que nos entendamos sin ningún problema. Entonces, hay un pequeño sacrificio de identidad en beneficio de la comunicación. Entonces, hay este tema de identidad y comunicación, a menos que uno sea, por ejemplo, una persona que vive en Boston y que habla inglés, probablemente ya esa persona tiene todo cubierto porque el inglés es una lengua mundial y todos los servicios y relaciones que él tiene que establecer en Boston se pueden resolver en inglés. Pero cualquier persona que no esté en una situación parecida al de este Ujú, bostoniano, siempre ujú, tiene que hacer como unos sacrificios entre comunicación e identidad. ujú, Si yo privilegio completamente la identidad, voy a terminar hablando un lenguaje minoritario exclusivamente. O voy a terminar hablando una lengua de gran alcance, pero de una manera tan particular que a veces no me logro hacer entender. Entonces, todo hablante tiene, y toda familia tiene que resolver el tema de la comunicación y el tema de la identidad. ujú, Las lenguas, ¿cuán valiosas son? Mira, las lenguas son valiosas no en la medida en que académicos o ONGs así lo estiman. Las lenguas son valiosas en la medida en que sus hablantes así lo estiman. Y las lenguas no son dueñas de los hablantes. Los hablantes son dueños de las lenguas. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Por razones de sobrevivencia y de practicidad, una enorme cantidad de lenguas están siendo abandonadas y van a ser abandonadas. Esto es una tragedia cognitiva, es una tragedia cultural a nivel de humanidad, pero a nivel de las familias que deciden abandonar una lengua para irse a otra, es una decisión de sobrevivencia material en muchos casos. ¿Mm? Entonces, digamos, todos estos factores hay que ponerlos en la balanza y a mí me parece que si se quiere un bilingüismo saludable, hay que entender, sobre todo las personas que hablan lenguas habladas por menos de 10.000 hablantes, por ejemplo. Esas personas, si quieren cultivar, si quieren mantener su lengua, tienen forzosamente que también hablar bien una lengua auxiliar ujú, porque esa lengua tiene una escala tan pequeña que no permite una vida viable económicamente en una sociedad moderna y más bien urbana. Entonces, básicamente, el hablante, ¿quiénes son los que no hablan lenguas extranjeras? Los que hablan inglés. ¿Quiénes son los que más hablan lenguas? Los que hablan lenguas minoritarias. Por ejemplo, una claro, persona que habla una lengua indígena en Venezuela, que hay como 38, ujú, que habla guayú, que es la lengua más hablada en la península de La Guajira entre Venezuela y Colombia. Esa persona habla guayú en su casa, con su familia. Sale
a la calle y habla español. Y si monta tremendos negocios, a lo mejor también habla inglés. Pero si hablase inglés, no se pondría a aprender ni español ni guayú. Claro. Es decir, el sistema funciona hacia arriba. Es Ujú, decir, los hablantes van buscando lenguas que les abran más puertas. ujú, Entonces, por ejemplo, ¿cuál es nosotros que somos hispanohablantes? En el mundo hay 7.000 lenguas, ¿no? Nosotros somos hispanohablantes. ¿Y cuál es la única lengua que claramente nos provee más cobertura y servicios que la nuestra? El inglés, porque el francés no, el portugués no, ninguna de las otras lenguas del mundo. Con claro. respecto Pero a yo te las voy a otras decir, sí, del el mundo, mandarín tampoco todavía. el mandarín tampoco. Lo que pasa con el mandarín es que, digamos, tú hablas de familias de lengua. El Sí. mandarín no es una lengua indoeuropea, ¿no? En absoluto. Es una lengua de un mundo verdaderamente extraño, completamente ajeno. Además, el tema de los ideogramas, etcétera, etcétera. Es como, cuesta como 5 veces más tiempo Ujú, aprender mandarín que aprender otra lengua indoeuropea para una persona que habla una lengua indoeuropea. Entonces, digamos, yo al mandarín, sinceramente, no le veo mucho futuro como lengua internacional, por dos ujú, razones. Los chinos no tienen mucha vocación de conquista internacional así como tienen los occidentales, que creen que tienen valores occidentales y deben ir y llenar al mundo de estos valores, ¿no? Los chinos son gente como muy práctica, muy con los pies sobre la tierra y tienen claridad con respecto a lo siguiente. Nuestra lengua no la va a aprender nadie. Nadie de los indoeuropeos. ujú, ujú, ¿No? ¿Por qué? Porque es demasiado difícil y además ya el rol de la lengua vehicular está ocupado por una lengua indoeuropea relativamente accesible a un hispanohablante como es el inglés. Porque el inglés, ojo, el inglés es una lengua, el inglés pertenece a la gran familia indoeuropea, está dentro de la gran familia indoeuropea, donde también está el español. Pero el español está en una subfamilia que es la de las lenguas romances o latinas. ujú. Y el inglés está dentro de las lenguas germánicas. Ahora bien, el vocabulario del inglés por las invasiones normandas, etcétera, etcétera, en la historia, está muy latinizado. Por eso es que en inglés casi siempre hay dos palabras para el mismo fenómeno. Tú puedes decir para decir suficiente, tú puedes decir enough y puedes decir sufficient. Para decir libertad, puedes decir liberty y puedes decir freedom, etcétera. Tiene siempre ese fenómeno porque el inglés es una lengua ciertamente germánica, pero muy latinizada a nivel del léxico e incluso con la pérdida de una serie de factores también a nivel de gramática. Entonces el inglés es una lengua relativamente fácil. Esa es una de las ventajas que tiene el inglés. Relativamente fácil para un hablante de lengua indoeuropea. Pero Ujú. el mandarín, por ejemplo, porque hay gente que ha llegado a la locura de poner a sus hijos a aprender mandarín. Sí, sí, sí. ¿No? Me parece Aquí hay escuelas que te ofrecen eso como un plus, ¿verdad? Que enseñan mandarín. A mí me parece que eso, en primer lugar, es contar los pollos antes de nacer, como decimos en Venezuela, ¿no? Es decir, no me parece que ya China se alzó como una potencia hegemónica o la potencia hegemónica. Pero en todo caso, nosotros como hispanohablantes debemos preocuparnos por decirle a China, y esto lo ha planteado de manera muy clara Marcelo Gullo y es muy agudo en esto, decirle a China, tú que fuiste vejada por los ingleses y que tienes una historia de agravios con el mundo anglo tan fuerte, no te dirijas al mundo a través de la lengua indoeuropea llamada inglés, sino a través de la lengua indoeuropea llamada español. Eso es un objetivo de política Okay. lingüística panhispánica que si lo cometiéramos juntos todos los hispanos en Pekín, estoy Sí. seguro que encontraría oídos atentos. Ujú. Y hay canales en español desde China, ¿eh? O sea, Sí, sí, sí hay elaboración de productos, digamos, de medios de comunicación en español desde sí. China y aquí, o sea, en México, los comerciantes han tenido recientemente un papel primordial también provenientes de China. Y te iba a comentar, Carlos, que aquí sucede algo similar con las lenguas nativas, ¿no? Es decir, las lenguas de la familia Yutonawa de alguna manera no serían tan difíciles de pronunciar
pero las que provienen de las lenguas otomangues, como el que se hablaba o se habla más bien en el pueblo de mi papá, como el ingigua, o como el más común de los otomangues, o el más, perdón, el mayoritario, ¿no? De los otomangues, que es el ñañú u otomí. Si no aprendiste desde chico a distinguir los tonos, a hacer ciertos sonidos, ¿no? O sea, es una lengua tonal. Ajá, Si no le pones atención a eso, entonces es como bastante el difícil cantonés aprender. en China. El cantonés también es Sí, tonal. ajá. Eso es Entonces, algo similar complicadísimo. pasa. Diferente al Fí- Yutonagua, que no tiene esa característica, ¿no? O al náhuatl, ¿no? Que es el más hablado en México, ¿no? Oye, fíjate que ya que traes a colación eso, una de las grandes ventajas del español Sí, para el reconocimiento de voz por parte de las máquinas y para el entendimiento por parte de quien lo aprende, es que nosotros tenemos solo 5 sonidos vocálicos, ajá, A, E, I, O, U. El francés tiene 17 sí, y eso complica muchísimo la comprensión oral, ¿no? En cambio, el español está como jalonado por unas columnas muy netas, porque A, E, I, O, U son muy sí, diferentes. En cambio, la diferencia entre I, U, A, o sea, claro. Bueno, puede ser tremendo. y generalmente terminan en vocal, ¿no? Nuestras palabras. Entonces ya de Sí. repente a la gente le cuesta trabajo decir Apple y dice Apple, ¿no? O bueno, Ah, algo sí, así en este tipo de claro, cosas, claro. no sé. Fíjate tú que las lenguas cuyo reconocimiento a nivel de voz es más fácil por parte de la Ujú. inteligencia artificial son el español y el japonés. Oh, El ujú. japonés también, cuando uno oye japonés, Sí, uno, uno dice, esto yo lo puedo pronunciar. sí, No sí, sé qué claro. quiere decir, pero lo puedo pronunciar a partir de mi entrenamiento fonético, ¿no? Ujú, ujú. Y aparte también el español sería de las lenguas, no sé si tenga que ver, doctor, porque fue la primera que se le hizo una gramática, pero que más tiene que ver lo que se escribe, ¿verdad? O sea, el sonido escrito fonéticamente con lo que uno de hecho está hablando, ¿verdad? Porque hay... Muy importante lo que dice la ortografía. Sí, La ortografía es un factor muy cohesivo de la lengua. Fíjate, si en México hubiese una ortografía distinta a Venezuela y en Venezuela distinta a la de Chile y en Chile distinta a la de España, en 50 años se acabó el español. La ortografía, el consenso ortográfico es como un punto de regreso, ¿no? Cada quien tiene su acento, cada quien tiene su manera de hablar, pero el hecho de la conciencia ortográfica nos lleva a modular de alguna manera parecida. Si sí, nosotros nos pusiésemos a escribir cómo hablamos, cosa que no hace ninguna lengua, por claro. cierto, Ujú, es decir, si hiciéramos una especie de transcripción fonética, ujú. no, terminaríamos hablando diversas, el español se Sí, fragmentaría. se separaría, ¿no? Cosa que no ocurre, ¿no? Ahora, fíjate, el español tiene otra gran ventaja con respecto al inglés, con respecto al francés, por ejemplo, que es que eh, es una lengua cuya grafía está bastante cercana Sí, al habla, mientras que el francés o el inglés son escrituras muy etimológicas, es decir, están muy metidas con cómo era la palabra, cómo se escribía originalmente. En cambio, el español ha pasado por una cantidad de reformas ortográficas que hasta donde yo conozco es la lengua más sencilla de aprender a leer. Por ejemplo, mi esposa, mi ex esposa era francesa y nosotros teníamos una casa bilingüe, ¿no? ujú, Yo le pude enseñar a mis hijas a leer en español perfectamente. Cualquier persona que sepa leer con un buen método, sin ser un especialista, puede enseñar a leer a otra persona en español. Eso es imposible en inglés o francés. ujú. Tiene que ser un profesional, porque la cosa es etimológica. Sí, acá en Estados Unidos las escuelas tienen un concurso que le llaman el Spelling Bee. O sea, Claro, el famoso spelling bee, claro. que de palabras largas los chicos, ¿no? Demuestran su habilidad, ¿cómo se dice? Diciéndote qué letras componen esas largas palabras, ¿no? Por Deletreando, ¿verdad? supuesto. Básicamente. Eso no tendría sentido, o sea, un spelling bee o un, no sé, deletreo abeja, ¿no? Digamos, traduciendo. Sí, En sí, español sí. no tiene sentido, ¿no? Porque pues No la tiene estás viendo y sentido. la pronuncias, ¿no? Exactamente. Fíjate tú, Eric, que cualquier un diccionario que valga la pena en inglés tiene la palabra y tiene la transcripción fonética pegada al lado. Ujú, Porque cuando tú ves una palabra en inglés, no tienes manera de saber cómo se pronuncia, a menos que ya lo sepas. ujú. Sí.
claro. En cambio, eso no ocurre en absoluto en español, en absoluto. Es Y decir, hay muchas ventajas. El tema del español, lo que lo hace más difícil de aprender, es las conjugaciones. Las conjugaciones, que son, es decir, cuando uno, yo siempre digo, la persona que decidió cómo se conjuga el verbo caber, era una persona muy poderosa, porque para haber impuesto una conjugación tan irregular, porque fíjate, en Venezuela y seguramente que en México todos los niños, sí, sí, cuando están claro. comenzando a hablar, no dicen yo quepo, sino yo cabo. Claro, claro. Y tú le dices, no, no es yo cabo, es yo quepo. ¿Eh? Sí, Entonces, exacto. Sí, claro, bueno, uno corrige, eh, ¿no? entonces él registra la irregularidad, ¿no? Ujú, ujú. Pero no, mira, el español es una de las lenguas más plenas, más equipadas, con más historia, con más decantación en el mundo. Y además hay otra cosa, que nosotros, para los extranjeros, tenemos un gran encanto. Es decir, hay una imagen como global hispánica, que nos asocia con vitalidad y alegría. Y eso es una buena asociación. Ujú, ujú. Y no es una asociación falsa. A mí me sorprende cómo cuando uno se pasea en Europa por países muy desarrollados y con un ingreso per cápita muy alto, la gente vive amargada y tiene unas comisuras de los labios que giran hacia abajo. En Y se cambio nos uno hacen se... las arrugas aquí. Exactamente. En cambio uno se pasea por nuestros pueblos, con nuestra gente, y por más pobres que sean, hay una alegría y una vitalidad impresionante. La alegría y la vitalidad de nuestro pueblo es algo extraordinario. Sí, estoy de acuerdo.